Buenos días, muchas gracias a todos muy bienvenidos al evento. Mi nombre es Diego Ortega, residente de neurocirugía segundo año de la Universidad de Antioquia. Vengo a presentarle un tema muy importante que es el TEP penetrante, ya que estamos en un medio donde la violencia se presenta y las heridas penetrantes de cráneo asociadas a heridas por arma de fuego son muy frecuentes. También hay que recordar que objetos diferentes a proyectiles pueden producir heridas penetrantes, por ejemplo lapiceros, destornilladores, que causan diferentes daños que vamos a discutir a nivel pues, de este tiempo de 20 minutos. Vamos a ser un poco resumidos y hablar los aspectos más importantes con respecto a este tema. El tema penetrante, qué pena. La incidencia en Estados Unidos de trauma penetrante son de 12 casos por 100.000 habitantes cada año. En Colombia las estadísticas pues, no están muy bien definidas, por lo cual no tenemos datos actuales a la fecha. Pero en Estados Unidos anualmente hay aproximadamente 70.000 víctimas por heridas por arma de fuego. De esta, aproximadamente el 40 al 50% fallecen. Muchos fallecen en la escena del crimen y de los que llegan al hospital, la mitad fallecen en el servicio de urgencias. Por lo cual vemos que tienen una altísima mortalidad. Y la diferencia entre la mortalidad y la morbilidad de estos pacientes es el tiempo en que el médico de urgencias logra darle una atención oportuna. Tenemos acá que en Colombia, en el año 2009, se hizo una encuesta y se encontró que el 18% de las muertes producidas por eventos violentos. Pero vemos acá en este gráfico cómo las heridas por proyectil de arma de fuego fueron el 77.6%. Casi que la mayoría de las heridas fueron por arma de fuego y siguen en frecuencia las heridas por objetos cortopunzantes. Entonces vemos la importancia que tiene el trauma penetrante en nuestro medio. Lo otro importante es que el grupo más afectado son pacientes de la tercera, cuarta y quinta década de la vida, por lo cual te presenta una pérdida de muchos años productivos a nivel laboral para la sociedad. Tenemos que el trauma penetrante producido por proyectiles de arma de fuego puede ser producido por armas de baja velocidad, por ejemplo, como revólver, que son calibre 38 o 9 milímetros, que tienen una velocidad menor a 300 metros por segundo. Esto es muy importante porque estas lesiones por estos proyectiles, aunque la mortalidad sigue siendo muy alta, el efecto devastador no es tan importante como si la lesión se produjera, por ejemplo, por una arma de alta velocidad, que tiene una velocidad de 600 metros por segundo. ¿Qué diferencia hay entre estas dos armas? El proyectil que sale de esta arma, un proyectil que lleva un calibre más alto, tiene un movimiento de torsión sobre su propio eje, que al momento de impactar produce un daño más devastador, mientras que la pistola cuando impacta contra el cráneo tiene un movimiento lineal y la energía cinética que tiene la pistola es mucho menor, por lo cual produce mucho menor daño a distancia con respecto al trauma. Tenemos que las heridas por arma de fuego se clasifican de acuerdo a la relación que tiene el proyectil con respecto al encéfalo. Entonces tenemos que en el mecanismo tenemos varios tipos de mecanismos. El mecanismo tangencial, donde el proyectil golpea el cráneo en un ángulo oblicuo, el proyectil vendría de esta forma, golpearía el cráneo oblicuamente y no perforaría el cráneo, sino que el proyectil no deja rastro de la esquirla en el paciente, pero produce mucho daño. ¿Por qué? Porque al golpear contra el cráneo produce una fractura, muchas veces deprimida, sin comprometer la dura madre con el proyectil, pero la onda de shock que genera al golpear el cráneo genera una contusión muy grande que posteriormente produce inflamación, pero el daño es muy focalizado. Lo que no pasa, por ejemplo, en el trauma penetrante, cuando la bala ya entra a la dura madre, entra al encéfalo y puede producir daños al entrar al cráneo, y también la bala tiene una energía cinética muy alta que hace que más o menos aproximadamente de un 10 a un 30 veces su tamaño a distancia puede producir daño. Entonces es importante tener en cuenta este mecanismo al momento de tratar a estos pacientes. Tenemos también el trauma por rebote. El trauma por rebote, principalmente la bala entra
al cráneo y golpea el hueso, fracturándolo, pero la bala al golpear continúa con su movimiento y puede producir daño a distancia. Vemos cómo acá esta bala entra por la región parieto-occipital, golpea el cráneo en la región parietal, lo fractura y sigue su trayecto hacia la región frontal, donde finalmente encontramos la última esquirla de la bala, pero en todo su trayecto esta bala produce un daño que, si no se trata rápidamente, el paciente fallece en la primera hora. Y el último mecanismo, que es el más severo, es el perforante, donde la bala, habitualmente los traumas perforantes se produce por armas de alta velocidad, es decir, armas que tienen una velocidad mayor a 600 metros por segundo, y el efecto es muy devastador porque la bala entra por un lado y sale por el otro. Aquí vemos un mecanismo que sobrepasa la línea media sagital y vemos cómo se forma una cavidad permanente, lo que habla de que la bala produjo demasiado daño y posiblemente este paciente haya fallecido en las primeras horas. Esta clasificación surge cuando el doctor Harvey Cushing, uno de los pioneros en la neurocirugía en la Primera Guerra Mundial, él comenzó a manejar los pacientes con TEP penetrante en la Primera Guerra Mundial y encontró que algunos factores se asociaban a peores pronósticos, por lo cual hizo una tabla para clasificarlos y poder hacer un triaje de estos pacientes. Posteriormente, en la Segunda Guerra Mundial, el doctor Matson hizo una modificación de estos factores y creó esta clasificación. Vemos que el grado 1 es una laceración solamente del cuero cabelludo. Estas heridas de grado 1 se pueden manejar sin necesidad de hacer una intervención quirúrgica grande. Se puede manejar debridando los bordes de la piel, quitando todo el material, ropa, cabello y material sucio que esté en la superficie y cerrar la herida con primera intención. Esta fractura grado 2, cuando ya hay compromiso del cráneo, pero la duramadre está intacta. Aquí nos habla de un mecanismo tangencial que no logra penetrar la duramadre. Tienen también muy buen pronóstico. En grado 3, la clasifica fractura de cráneo con penetración dural y cerebral y la clasifica en los tres que vimos anteriormente, que son tangenciales, penetrantes y perforantes. El pronóstico va a estar determinado en el orden que están descritos. Tangencial tiene mejor pronóstico y perforantes tienen un pésimo pronóstico. Y el grupo 4 son factores agravantes, por ejemplo la penetración ventricular. Se ha encontrado que pacientes que tienen penetración de los ventrículos cerebrales, la mortalidad es muy alta. También se ha encontrado que los pacientes que tienen fractura de órbitas y de senos paranasales tienen un riesgo de infección muy alto. Es decir, estos pacientes a las 3 semanas posteriores al trauma van a presentar abscesos que van a requerir reintervenciones para poder drenarlos. Y la injuria de los senos durales van a producir mucho sangrado y mucha mortalidad, y los hematomas intracerebrales se asociado a la presencia de aneurismas postraumáticos. Entonces estos factores agravantes hay que tenerlos en cuenta para modificar el enfoque terapéutico y diagnóstico con estos pacientes. Vemos que el proyectil, cuando viaja, inicialmente él lleva una fuerza yustapuesta que va enfrente. El proyectil en la parte del frente lleva una fuerza que es de cientos de atmósferas que va a recaer sobre el cerebro. Esta fuerza va hacia adelante, pero es lineal, es hacia adelante. Y también va en la superficie lateral en forma perpendicular al proyectil y va a producir una cavidad que es la cavidad permanente. Habitualmente no sobrepasa el diámetro del proyectil, pero hay otras fuerzas que se producen cuando el proyectil tiene contacto con el organismo y es una fuerza que es la onda de shock longitudinal. Cuando el proyectil impacta el tejido cerebral, produce una ruptura y una onda que ya pues, no es de 100 atmósferas, pero sí son de 40 atmósferas sobre el tejido cerebral y produce una onda de choque frontal que produce como un cono, pero en su parte posterior el proyectil va dejando una gran cavidad que forma como un cono. La región anterior es como un ápice y la región posterior es su base. Se genera una fuerza que se puede expandir de acuerdo a la velocidad del proyectil. Si es un proyectil de baja velocidad, puede expandirse 6 veces su diámetro, pero si es un proyectil de alta velocidad, puede expandirse hasta 30 veces su diámetro, por lo cual un proyectil, aunque penetre la región supratentorial del cráneo, puede producir a distancia contusiones en el tallo cerebral, incluso fracturas de la base de cráneo, lo cual puede producir la muerte y paro cardiorrespiratorio en pocos minutos. Vemos cómo esta fuerza de la cavitación temporal produce una aspiración de los elementos posteriores y pueden entrar fácilmente
pelo, ropa a la herida quirúrgica, que puede ser un foco muy importante de infección al momento de planear un manejo quirúrgico. Cuando el proyectil penetra el cráneo, lo primero que produce es un daño neuronal directo y lesión vascular. Posteriormente, al romperse la membrana hematoencefálica, se produce contusión, hemorragia y un edema cerebral que va a hacer que aumente la presión intracraniana. Este aumento de presión intracraniana que se produce rápidamente va a producir en el paciente una reducción de la presión de perfusión cerebral, es decir, el paciente se aumenta la presión intracraniana, la presión arterial no va a ser suficiente para suplir el gasto y va a haber una reducción de la presión de perfusión. Además de la presión de perfusión, también se compromete el retorno venoso del cerebro, colapsándose el sistema superficial venoso, lo cual hace que este edema que describimos acá, este edema aumente aún más. Entonces, posteriormente, el aumento de la PIC, la reducción de la presión de perfusión y el edema van a producir en este paciente que el tejido cerebral finalmente comienza a tener un déficit de sangre, de oxígeno, de nutrientes, se edematice produciendo infarto y herniación, que son los mecanismos que se producen en estos pacientes. Otras complicaciones secundarias que vemos en estos pacientes es, por ejemplo, la presencia de aneurismas. Vemos que este paciente tuvo una herida por arma de fuego supratentorial y vemos posteriormente a las 3 semanas presentó un sangrado intraparenquimatoso y se le hizo una arteriografía donde se encontró que tenía una aneurisma de la arteria pericallosa que apareció 3 semanas posterior. Es el tiempo en que habitualmente un aneurisma postraumático aparece en los pacientes. Habitualmente no aparece en las primeras horas, sino que aparece en las próximas semanas, por lo cual en un paciente que tenga un hematoma intraparenquimatoso asociado a estas heridas debería ordenársele una arteriografía para descartar que no tenga un aneurisma y evitar un resangrado posteriormente. También podemos encontrar vasoespasmo. En esta imagen vemos cómo la arteria carótida tiene un pseudoaneurisma en esta zona, pero en la parte de arriba, en la región supraclinoidea, vemos cómo está reducido su diámetro, produciendo un vasoespasmo de la circulación anterior de ese lado. Este paciente se manejó con terapia intraarterial y posteriormente vemos cómo hay una dilatación y mejoría del vasoespasmo. El vasoespasmo, si no se maneja, está asociado en estos pacientes a un pésimo pronóstico. Otra de las complicaciones que podemos observar en estos pacientes es la presencia de una trombosis de los senos durales. Vemos en esta imagen cómo hay una oclusión completa del flujo de salida venoso por el seno transverso. Aquí vemos cómo en el lado derecho el seno transverso transcurre sin ningún problema, el seno sigmoides, y finalmente drena la vena yugular. En este lado hay una oclusión completa del flujo. Afortunadamente el paciente tuvo un buen flujo venoso colateral y no presentó complicaciones asociadas a esta obstrucción. Y tenemos otra complicación que es muy frecuente, que es la presencia de pseudoaneurismas, muy frecuentes también en las heridas por arma de fuego y que comprometen en gran parte la arteria, en este caso un ejemplo de la arteria vertebral. Vemos cómo se ve el fenómeno de doble luz en un angiotac aquí en esta parte que se debe manejar rápidamente para evitar complicaciones como ruptura o embolismo a distancia. Otras complicaciones que vemos también es la lesión de los pares craneales y el más frecuente afectado es el séptimo par. El enfoque inicial de estos pacientes ya hemos descrito que se va a hacer un ABC, la prioridad de la vía aérea, la respiración, la circulación, y se va a hacer una valoración neurológica rápidamente porque de eso depende el manejo emergente. Básicamente la evaluación neurológica rápida se hace con la evaluación del Glasgow, la escala de coma de Glasgow, lo cual nos define rápidamente el pronóstico de estos pacientes y nos permite definir si vamos a hacer un manejo agresivo o si definitivamente hay que parar con estos pacientes. Siempre debe aplicarse en estos pacientes la profilaxis con toxoide tetánico porque son heridas sucias, heridas contaminadas, y la profilaxis anticonvulsivante por 7 días. Hasta el momento no hay estudios que den una fuerte evidencia, pero sí se ha visto que el manejo anticonvulsivante en los primeros 7 días evita la convulsión temprana,
Se ha demostrado que aunque le demos anticonvulsivantes en los primeros días, no vamos a evitar pues, la epilepsia postraumática, que es un tema que vamos a hablar más adelante. Dentro del enfoque inicial también hay que pedirle estos exámenes, casas arteriales para definir las metas de reanimación, electrolitos, función renal, hemoleucograma con plaquetas y las pruebas de la coagulación con pruebas cruzadas. Estos pacientes habitualmente tienen asociados otros traumas, por lo cual no podemos perder de vista el tórax, el cuello, el abdomen, que pueden rápidamente inestabilizar a estos pacientes. Muchas veces son pacientes que requieren politransfusión y bueno tener estas pruebas. Además, pedirle también el tamizaje para alcohol y drogas por los motivos legales que van asociados muchas veces a estos traumas. Vemos que las imágenes diagnósticas que tenemos muchas disponibles. De pronto en un pueblo no tengamos una tomografía, pero podemos obtener una radiografía de cráneo simple. ¿En qué nos ayuda la radiografía? Básicamente a dos cosas. Nos ayuda a ver el trayecto del cuerpo extraño dentro del cráneo y nos ayuda a ver si tenemos cuerpos extraños. Desafortunadamente no nos permite dar detalles y tenemos que avanzar a otros medios diagnósticos. En este caso, donde hay una herida penetrante por un arma blanca, no es recomendado en ningún caso retirar este objeto en un lugar donde estemos lejos de un nivel tercero o cuarto de atención donde tengan disponible un neurocirujano, porque posiblemente al retirar el cuchillo pueda presentar un sangrado intraparenquimatoso y el paciente pueda complicarse rápidamente. La imagen de elección en estos pacientes definitivamente es la tomografía. La tomografía nos permite dar detalles del trayecto del cuerpo extraño, nos permite mirar el tejido cerebral afectado y en este caso da una información muy importante porque aquí nos permite ver estructuras de la base del cráneo que son las cisternas. Vemos cómo aquí están las cisternas, son espacios subaranoideos llenos de líquido cefalorraquídeo que normalmente todos los presentamos, pero en pacientes que tienen trauma y tienen mucho edema cerebral, estos espacios se cierran. Entonces podemos ver cómo acá esta cisterna supracelular está cerrada, la prepuscular está cerrada, aquí la cisterna crural y ambiens está cerrada. El paciente tiene un edema cerebral masivo que si no se hace algo rápidamente el paciente fallece por herniación transtentorial. Otra información que nos puede dar la tomografía es ver los fragmentos de hueso que tenemos en el cráneo, importante para la planeación operatoria. Nos puede ver los fragmentos metálicos de la bala o del cuerpo extraño que tengamos en cráneo y si tenemos sangrado asociado, por ejemplo aquí, sangrado intraventricular, sangrado, aquí tenemos un pequeño sangrado subdural y un sangrado aquí intraparenquimatoso que no se alcanza a ver con mucho detalle. Pero con la tomografía es suficiente para hacer una buena planeación del tratamiento y definir un pronóstico. La resonancia definitivamente no es de utilidad pues, en nuestra sociedad para estos pacientes, ya que se demora mucho para tomar el estudio y lo otro es que la resonancia muchas veces hace interferencia con los fragmentos metálicos y puede producir más daño, puede hacer que estos fragmentos se muevan dentro del cráneo y producir una lesión encefálica adicional, por lo cual pues, no tendría una utilidad en este momento en nuestro medio, a menos que estemos ante un test penetrante por un objeto que sea diferente a metal, puede ser, por ejemplo, objetos de madera. El proyectil también podemos ver este trayecto y este signo que vemos acá, que es el signo del transvía. El signo de transvía es de mal pronóstico porque nos quiere decir que el proyectil trae una gran velocidad y posiblemente, aunque veamos solamente esto, ya se ha producido un daño en todo el encéfalo que se encuentra a distancia por la cavitación temporal. Otro examen diagnóstico importante es la angiografía. La angiografía está indicada en algunos casos, no en todos, y básicamente tenemos que realizarla en pacientes que tengan sospecha de aneurisma o lesión vascular. La indicación cuando tenemos una herida que está adyacente o que tenga un trayecto vascular. ¿Cuáles son estas heridas? Estas heridas son principalmente las que penetran el terion o la región orbitofrontal, que pueden producir fácilmente una lesión de la circulación cerebral anterior. En este caso, un paciente que presentó una herida occipital y vemos que aquí tiene una pequeña hemorragia por delante del tallo cerebral. Se le hizo una arteriografía por sospecha y se encontró un aneurisma en la porción inicial de la arteria pica, que es rama de la vertebral. Esto se manejó rápidamente con terapia endovascular y se evitó la complicación que es el resangrado de estos aneurismas.
Los factores pronósticos son muy importantes porque al momento del neurocirujano tener al paciente con un TEP penetrante, tiene que decir, ¿lo voy a operar o no lo voy a operar? Porque muchas veces podemos operar un paciente que no tiene un pronóstico. Entonces, para ver los criterios para intervenir en estos pacientes, es importante primero definir los criterios pronósticos. En la literatura no hay una guía que diga claramente qué pacientes se deben llevar a cirugía. Sin embargo, si hay unos factores pronósticos conocidos que el neurocirujano debe tener en cuenta al momento de intervenir al paciente y que ayudan mucho en la decisión. Por ejemplo, tenemos que en pacientes con trauma penetrante, cuando la herida pasa a la línea medio sagital, como en este caso, y se produce el signo del trasvía, que ya lo describí, como lo vemos acá, además tiene asociado hemorragia intraventricular, esta lesión tiene una mortalidad aproximadamente del 95%. Entonces, solamente con esta lesión, en un paciente que tiene un mal estado neurológico, posiblemente la decisión más correcta sea no intervenir a este paciente, dado su mal pronóstico. Otro dato que es de mal pronóstico es la presencia de una herida que sobrepase la línea medio coronal. Por ejemplo, vemos esta bala como pasa la línea medio coronal y este paciente también tiene un mal pronóstico. Se ha visto que los pacientes con un GLACO de 3 a 5 al ingreso tienen una mortalidad cercana al 95%, y los pacientes que sobreviven tienen un estado neurológico posteriormente muy malo, son dependientes para sus actividades de la vida diaria, por lo cual muchos autores han dicho que pacientes que tengan un GLACO de 3 a 5 y pupilas no reactivas no son candidatos para llevar a cirugía, dado su mal pronóstico. Entonces la pregunta es, ¿qué paciente vamos a intervenir definitivamente? Entonces, esto queda muy al criterio del neurocirujano, pero podemos definir que un paciente con un GLACO mayor de 6 o mayor, que tenga respuesta pupilar y que tenga una lesión diferente a las que podemos ver acá, puede ser un buen candidato a una intervención quirúrgica. Por ejemplo, cuando hay un compromiso solamente de un solo lóbulo o la herida no sobrepasa la línea media. Son buenos candidatos para llevar a cirugía. El enfoque de manejo quirúrgico de estos pacientes básicamente se basa en los principios expresados por Cushing en la Primera Guerra Mundial, y es, primero, el control de daño. Se debe primero drenar los hematomas porque producen mucho efecto de masa. Se debe hacer hemostasia en el lecho quirúrgico, todo vaso que esté sangrando, hacer hemostasia para evitar resangrados. Y lo otro que se debe hacer es, todos los fragmentos que encontremos en el trayecto de la herida y que sean asequibles al cirujano se deben extraer. Se debe limpiar todo el trayecto de la herida, retirar hematomas y debridar los bordes de la herida, debridar los bordes del hueso y debridar el borde de la piel para evitar la contaminación postoperatoria. Finalmente, se debe hacer una duroplastia, que es el cierre hermético de la dura, para evitar que se presente una fístula de líquido cefalorraquídeo. Algo importante es que los fragmentos, sean de metálicos o sean óseos, que se encuentren lejos o que no sean asequibles al cirujano, no se deben tocar. Se ha demostrado que esos fragmentos no aumentan el riesgo de que el paciente posteriormente presente abscesos o meningitis, por lo cual se pueden dejar estos fragmentos sin ningún problema en el sitio de la herida. El resultado postoperatorio que quisiéramos tener en estos pacientes sería una herida sin material, con un cierre hermético de la dura madre y un cierre hermético de la piel con debridamiento de los bordes óseos. Las esquirlas muchas veces no vamos a poder retirarlas, por lo cual se deben dejar en el paciente. Lo que sigue posteriormente al postoperatorio es controlar la dinámica de la presión intracraneal. Estos pacientes ya vimos que por el mecanismo del trauma tienen un efecto cerebral con daño a estructuras que están lejanas del impacto inicial, por lo cual muchos pacientes tienen la indicación de un monitoreo multimodal, donde tenemos la aplicación incluso de un monitor de presión intracraneana, la cual se debe vigilar en los pacientes que tengan un GLACO menor de 8, o que por las imágenes que tengamos sospechemos que tenga un riesgo de aumento de la presión intracraneal. Se debe mantener una meta de presión de perfusión cerebral de 60 a 70 milímetros de mercurio para mantener una buena perfusión del tejido cerebral, evitar isquemia y posterior daño secundario.
Lo otro que podemos ver en estos pacientes, porque ya se rompe la integridad de la dura madre, es que estos pacientes tienen riesgo de infección muy alto. Los estudios que se han hecho son estudios retrospectivos, muchos en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial y también en la guerra de Irak, por lo cual no hay datos concluyentes que hablen pues de los esquemas antibióticos que hay que usar en estos pacientes, del tiempo que se debe usar de antibiótico, pero los datos que hay y las recomendaciones que hay hasta el momento se basan pues en los estudios que se han hecho. Vemos que estos pacientes, cuando la herida penetra, trae mucho material y contaminación a la herida, por lo cual la indicación básicamente es aplicar en todos los pacientes que tengan trauma penetrante de cráneo antibiótico. ¿Cuál antibiótico usar? Hasta el momento no hay un esquema preciso, pero en encuestas que se han hecho a neurocirujanos y a médicos intensivistas, muchos prefieren inicialmente el uso de cefalosporina de tercera generación. Se ha encontrado en los estudios microbiológicos que el germen más frecuente implicado en las infecciones por T penetrante es el estafilococo aureus, estafilococos coagulasa negativos y los gram negativos en general, pseudomonas, klebsielas, actinobacter. Últimamente se ha encontrado también en muchas de estas heridas, por lo cual se recomienda que la cefalosporina de tercera generación es una excelente opción. Con respecto al uso de metronidazol como para cubrir gérmenes gram negativos, se tiene claro que si se hace un buen debridamiento de la herida, no tendría por qué haber contaminación por anaerobios, por lo cual se podría manejar solamente con cefalosporina de tercera generación. Como les repito, no hay una guía clara, solamente son recomendaciones acerca del uso de antibióticos. Sí se vio que después de la implementación de los antibióticos, la tasa de infección se redujo de un 60% actualmente a un 6%, entonces debemos usarlo en la mayoría de los casos. Estos pacientes, cuando tienen fístula, el riesgo de infección aumenta hasta un 20 a 40%, por lo cual es importante vigilar los signos de meningismo, un seguimiento de los lactantes de fase aguda, porque muchos pacientes no tienen déficit neurológico, sino que lo único que presentan es cefalea, fiebre y elevación de los lactantes de fase aguda, porque la mayoría son abscesos, que son lesiones localizadas. Con respecto a las convulsiones, estos pacientes presentan convulsiones en un alto porcentaje, casi que el 30 al 50% tienen epilepsia postraumática asociada al TEP penetrante, pero solamente el 10% de estos pacientes tienen convulsiones tempranas, es decir, en los primeros 7 días. La recomendación básicamente es dar 7 días de antibióticos, se debe dar 7 días y el más recomendado hasta el momento es la fenitoína, pero tenemos dentro de las opciones usar carbamazepina, ácido valproico y levetiracetam, para evitar la convulsión temprana. Como les dije, no vamos a prevenir la epilepsia postraumático. ¿De qué dependen que el paciente presente convulsiones o epilepsia postraumático? Depende de la severidad de la lesión, de la pérdida de tejido cerebral, de fragmentos metálicos retenidos, de la presencia de hematomas o de que tenga un déficit neurológico instaurado, por ejemplo una afasia, hemiparesia, déficit del campo visual y déficit cognitivo. Más adelante vamos a tocar algo sobre las convulsiones postraumáticas, pero la recomendación básicamente es esta, de dar anticonvulsivante por 7 días solamente. Entonces, este es el enfoque de los pacientes con TEP penetrante y como conclusiones tenemos que estas lesiones producen una alta morbilidad y mortalidad. La lesión de los pacientes para cirugía o pacientes que se benefician de cirugía depende mucho de los factores pronósticos y de la imagenología, y que hasta el momento no hay claramente unos criterios para intervenir, pero esto nos apoya mucho en la decisión. El manejo quirúrgico debe incluir siempre una limpieza importante de la herida, drenaje de colecciones y hacer un cierre de la dura madre hermético para evitar la fístula y posterior infección. Y el manejo de estos pacientes se debe siempre llevar en un centro de alta complejidad, por lo cual si tienen un paciente con trauma penetrante o que los estén sospechando, deben remitirlo a un nivel de salud de alta complejidad. Muchas gracias.